Qué buen diseño, ¿eh? Mostrando parte del desierto mexicano, de las zonas áridas del país. Se ve una máscara de jaguar. Se ve simple de inicio, pero una vez que lo analizamos bien, tiene mucho arte por dentro, mucho que decir. Ah, qué creepy. Hola amigos, yo soy Saúl. Y yo soy Ed, y esto es Cultura Vlogs. Y en esta ocasión nos encontramos en el Parque Bicentenario, donde encontraremos una colección increíble de cráneos conmemorativos que son parte de las tradiciones de Día de Muertos. Acompáñanos, por favor. ¿Otra vez? ¿Qué son los mexicráneos? Bueno, tenemos que decir que los mexicráneos es un proyecto de arte urbano, el cual enaltece la cultura mexicana tomando una de las celebraciones más importantes de nuestro país. Así es, nos referimos al Día de Muertos. La exposición vio la luz por primera vez en el año del 2017, exhibiéndose por 5 años consecutivos en la avenida más icónica de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma. Miren la expresión artística de los cráneos. Representan una de las fechas más especiales, que es el Día de Muertos. Por ejemplo, la mandíbula o los dientes de este cráneo es Quetzalcóatl, güey. Ah, bueno, es lo que apenas me di cuenta. ¿Ya vieron? La serpiente emplumada. Wow, está muy cool. Wow, estamos en un orquidario. Está bastante cool este lugar. Wow. Como podemos observar, Cada cráneo tiene un diseño especial. Si se dan cuenta, no era más como con las culturas antiguas de las civilizaciones de México. Este es como que más creativo. por acá tenemos otro. Miren estos diseños. Como que nos sentimos en Jurassic Park. Por ahí van a salir los velociraptores. Sí. Genial. Nos seguimos encontrando en la jaula de los velociraptores. Sí, bueno, ¿quién tiene? Sí, bueno, sí, John Hammond. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Como que esto representa el árbol de la vida. Wow, miren esos detalles. Miren el detalle de las calaveras. Oye, este es un trabajo artesanal muy chingón. Miren esta belleza, el jaguar y las mariposas monarca y un pequeño altar con las flores de cempasúchil. Wow, qué joya, qué joya. Espectacular. Si están en la Ciudad de México, no duden en visitar el Parque Bicentenario en Azcapotzalco. Miren, este cráneo es una ofrenda de Día de Muertos, literal. Las veladoras, el pancito de muerto. Infaltable en esas fiestas venideras. Infaltable en estas fiestas con tu cafecito de olla, la flor de cempasúchil. Muchos cráneos, la verdad, están hermosos, ¿eh? Vean esos diseños, el universo, las estrellas, las flores de cempasúchil. La artista es Samantha Claret. Wow, Un aplauso a Samantha Claret. impresionante, impresionante. Mexicráneos está representado por cráneos monumentales en donde el arte tradicional y moderno se unen en las manos de artistas que plasman su cariño por nuestro país y cultura bajo el lema Orgullo Mexicano. Oye, se ve padre el diseño, Sí. como una enredadera dorada, el cráneo negro, la verdad, André Bodin se rifó. Este parque está bien cool, está bien enorme, tiene invernaderos. Aquí tenemos un trenecito. ¿Quieren ver más a detalle este parque? Pueden visitar nuestro video cuando recorremos el Parque Bicentenario. Ah, miren, tenemos un amigo. Hola. Hey, ¿a dónde vas? Las obras cobran vida al recrear los colores, sabores y olores del pueblo mexicano en torno a la tradición y celebración milenaria donde recibimos a aquellos que ya no están con nosotros, logrando una combinación entre la cultura azteca y la era colonial. Este es uno de los más sencillos que he visto, pero aún así, técnica Acuarela. podría ser acuarela, parece, los cuervos. Ah, miren este.
Vamos a darle la vuelta, a ver. ¡Ah! Oye, este cráneo está cool. Te abrazo desde Guadalajara. Espero que te guste esta obra que hace con mucho amor para ti. Pau Corle. Un mensaje muy bonito del artista que es muy bien valorado. Un saludo. Y además está bonito, está bonito este cráneo interactivo. Sí. Me gustó mucho. El Se llena el- detalle de los espejos. No sé si se puede apreciar bien en la cámara, pero llama la atención. Vean los dientes. Podrían pisar a algún borracho que se encuentre por el lugar. Tengan mucho cuidado. La exposición de los mexicráneos, amigos, aquí en la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, con motivo de las festividades del Día de Muertos. Y ojo, como la exposición está dentro del Parque Bicentenario, tienen que tomar en cuenta que el parque solamente abre de martes a domingo y cierra a las 7 de la tarde. El detalle de la bandera. Esta roñita es un chihuahua, un cráneo cyborg. Miren el detalle, el ojo. Wow. Tenemos un hada. No sé, es una luciérnaga, me parece. Este más colorido, más chic, Más chic la chic. de Sofía Castellanos. El detalle del corazón mirándote está muy cool, Sofía. Te Sí, rifaste. sí. Oye. Ay. Está Espera. Y aparte. muy chido. Y aparte, ve, una leyenda. Y los muertos aquí la pasamos muy bien, entre flores de colores como la canción Somos Inmortales. Muy bien, ¿eh? Se ve simple de inicio, pero una vez que lo analizamos bien, tiene mucho arte por dentro, mucho que decir. Pues seguimos recorriendo en busca de las calaveras, pero miren, tremendo lago que tiene este lugar, ¿eh? Una tienda. La tienda oficial. Mexicráneos también cuenta con una línea de ropa y accesorios, divertidos cráneos en sudaderas, calcetines, llaveros, tazas, gorras, playeras, pulseras, dijes y mucho más. ¿De qué material están hechos? Bueno, los cráneos están hechos de fibra de vidrio y las medidas de estos son de 23.5 centímetros de ancho y 27 centímetros de alto y 35 centímetros de profundidad. Estas medidas son para los modelos a escala que usan los artistas para realizar sus diseños. Los cráneos monumentales deben medir unos 60 centímetros de ancho, 2 metros y 10 centímetros de profundidad por casi 2 metros de alto. Además, cada cráneo es una pieza única, por lo que si alguna persona llega a comprar uno, se le otorga su certificado de autenticidad y los cráneos están valuados alrededor de 17,000 pesos mexicanos, lo que vienen siendo unos $850 aproximadamente. Este es el ojo de verdad. Está bien creepy, Ese que me está viendo. Ah, qué creepy. Aerosol, pintura acrílica o materiales en 3D. No importa la técnica que el artista use, ya que cada cráneo es único. Esta representa el día y la noche original. ¿Dónde se está exhibiendo Mexicráneos? Actualmente se encuentra una exposición de 100 cráneos monumentales en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México. El parque está ubicado en Avenida 5 de Mayo, en la colonia San Lorenzo, Tlaltenango. La forma más fácil de llegar es en metro, bajando en la estación refinería de la línea 7, que es la de color naranja. Parece ser que la exposición cuenta con más de 100 cráneos, 120 en realidad. ¡Suscríbete! La exposición de este año cuenta con 140 cráneos monumentales en total. 100 de ellos se encuentran aquí, en el Parque Bicentenario. No crean que esto está vandalizado, ¿eh? Así es el diseño. De hecho, el gatito está Firmado por Kevin Bryan. El Michi. Mientras que otras 40 piezas están de viaje por España, en el Parque del Retiro en Madrid, volviendo a los mexicráneos en una exposición de talla internacional. Este diseño, ¿eh? Wow. Muy bien por el artista. Perro, ¿eh? Mira, está el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, el Museo Rufino Tamayo, Las torres de la Satelandia, Basílica, pero genial, el Foro Sol, el Estadio Las- Azteca. el Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe. Si vives en la Ciudad de México o te encuentras de visita en la ciudad, no dejes de pasar la oportunidad de visitar esta maravillosa exposición, donde cada uno de los cráneos monumentales son dignos de admirar y créeme que más de uno te sorprenderá.
No olvides dejar un comentario en el video para que entre todos podamos romper el algoritmo de YouTube, así como dejar tu pulgar arriba, ya que eso nos ayuda a que YouTube muestre este video y le pueda llegar a más personas. Nosotros somos Cultura Blogs.